¿Qué tal, gente? Bienvenido a mi canal. Hoy os traigo cómo fabricar un comprobador para ventiladores PC y ventiladores para equipos portátiles. Hay un compañero que me ha preguntado si hay algo o existe algo para comprobar, por ejemplo, el ventilador de un portátil, porque tiene un portátil en concreto de que no sabe si realmente el ventilador, si está defectuoso y no funciona, o viene de placa. Esta herramienta es muy útil a la hora de hacer reparaciones y descartando este tipo de averías. Cuando tenemos un equipo portátil, pues nos vamos, lo enchufamos y sabemos si el ventilador hace ruido o simplemente no funciona. Para poder pedir un ventilador o no pedirlo, hay muchos técnicos que directamente pues ya asocia y prefieren directamente pedir un ventilador sin saber si realmente funciona o no funciona un ventilador. Pero para no estar perdiendo el tiempo en dobles trabajos a la hora de abrir un equipo, montarlo, darnos cuenta que hace ruido el ventilador o simplemente no refrigera el portátil o el PC, nos vamos a este comprobador, lo enchufamos y sabemos si realmente está funcional o no está funcional. Fabricar un aparato como este lleva su tiempo. ¿Merece la pena? Sí, porque en cuestión de un minuto, una vez que está montado, solamente tenemos que ir, enchufarlo y sabemos el estado del ventilador. Lo único que tenemos que ir con el tiempo, aquí traigo un ejemplo. Para este video tutorial solamente he conectado una platina, he dejado 3 para que con el tiempo, cuando me vaya entrando equipo defectuoso en placa, poderle desoldar las conexiones para empalmárselo al equipo. Sería solamente un momento porque el equipo ya está. No voy a explicar todo el proceso porque este equipo en concreto es único. Tú tendrías que buscar una caja similar y adaptarlo todo a la caja o donde tú os quieras poner el comprobador de ventiladores. Ahora voy a acelerar el vídeo, todo el proceso de fabricación de este equipo porque es lo menos importante, y al final del vídeo explicaré por dentro las conexiones que he realizado. Para un técnico es básica, es sencilla de realizar, y una vez que lo tenemos hecho, pues esta herramienta nos va a ser bastante útil a la hora de trabajar. Cuando abrimos un equipo, cogemos, venimos, enchufamos un momentito el ventilador y sabemos si funciona o no funciona. Empecemos.
Bueno gente, ya estamos aquí de vuelta y ahora os explicaré cómo he montado este comprobador de ventilador. Lo primero que vamos a necesitar son dos fuentes de alimentación, una funcional y otra averiada. Con la averiada le vamos a sacar las tomas de corriente, vamos a necesitar dos y se la vamos a adaptar al gabinete o la caja que nosotros hemos elegido. Importante, lo tenemos que sujetar bastante fuerte. Para esto utilizar un pegamento Epoxy que es bastante duro, y si tenemos la posibilidad de sujetarlo aunque sea con un tornillo, mucho mejor. Conexión IDE, conexión SATA. Aparte le he adaptado dos conectores de audio y otra aquí en la parte de arriba para darle salida a unos lápiz de 5 y 12 voltios. Después en el interior lo podemos sujetar siempre con silicona caliente, por ejemplo, para que no se muevan los cables y dejarlo un poco más sujeto. Y por la parte frontal le he puesto un botón de encendido y la toma de corriente que hemos utilizado de la fuente de alimentación averiada. Una vez en el interior, adaptamos la fuente de alimentación, preferiblemente que esté sujeto, aunque sea con un par de tornillos, y los otros pues prácticamente le he puesto una goma de plástico para que lo mantenga sujeto. En la toma de corriente, al adaptarlo, el tomatierra conectado, atornillado al gabinete, y los cables de corriente tal como estaba en la fuente de alimentación. Las conexiones lo conectamos 12, neutro y 5, todas estas conexiones traseras, a un SPICY de electricidad, y de un terminal de esta fuente de alimentación, por ejemplo como esta, simplemente de cortar los cables y hacer las conexiones. Amarillo con amarillo de 12, negro con negro, neutro y 5 voltios. Haremos lo mismo con el lápiz de 5 voltios. Lo conectamos a un SPICY, 5 neutro, y de una toma de un cable rojo de la fuente de alimentación y uno negro, pues lo empalmamos. El botón de encendido tenemos que unir de la punta de la fuente de alimentación el verde con el negro para que no haga el circuito, porque al unir este cable verde con el negro ponemos en marcha la fuente de alimentación. Pensad que en el momento que le conectamos la corriente no se pone en marcha la fuente de alimentación, necesita un botón para ponerse en marcha. ¿Cuál lo hace? Pues este conector, el verde con cualquiera de los negros, y aquí tenemos la unión, el verde con el negro. Los dos cables que viene unido el ventilador viene aquí empalmado con los dos ventiladores, en este caso de este equipo, para que cuando pulsemos el botón de encendido se ponga en marcha los dos ventiladores. Pero no es necesario, porque pasé una comprobación de algunos de los ventiladores, pues prácticamente pues no va a hacer falta ni se va a calentar la placa para comprobar en un momento dado un ventilador. Pero bueno, si le conectáis un ventilador para que le vaya pasando el aire, mucho mejor.
Y prácticamente aquí no hay nada más, es decir, que esto es muy básico. Simplemente coger la fuente de alimentación y ponerlo tal cual y adaptado al nuevo gabinete donde vais. Como veis, es bastante sencillo, con ningún tipo de complicación. Y estos son los dos lápices, que es lo más interesante de este video tutorial para comprobar ventiladores. ¿Por qué? Porque en un tester las puntas son demasiado gruesas para poder testear si el ventilador funciona o no funciona, porque tendríamos que pasar la corriente y es demasiado grueso para la hora y complicado a la hora de comprobar un ventilador. En los PC aún tiene un pase, pero en un portátil es más complicado. No entra las puntas de ninguna de las maneras. Pues entonces lo más práctico es crear unos lápices lo bastante finas para testear los ventiladores. Y con el tiempo las conexiones de las placas variadas de los portátiles podemos pasarlas a estas planchas de PCB para ir y conectarlo. Al igual que tengo conectado como muestra, para que lo veáis, esta de aquí. Para ello, para hacer estos lápices, he utilizado agujas de jeringuilla, que lo podemos encontrar en la farmacia, los capuchones más largos, que es este, lo he utilizado como base. Le he aplicado a las puntas calor, y al aplicarle calor las puntas, si los tiramos, sale. He cogido un alfiler, como veis aquí el cabezal, se lo he soldado al cable y se lo he introducido para que se me quede, como veis, más corta, como una punta. El cabezal de la jeringuilla se lo he introducido invertida lo que es la base, agujerear el otro extremo y pasar cable. Rellenarlo todo de esposio para que quede bastante fuerte. Y por último, ponerle una funda retráctil para que quede bien con firmeza. Y entonces esta punta es lo suficiente fina para introducirlo en este conector. Y es una herramienta muy práctica. Y ahora os enseño la demostración. Cogemos el cable de 5 voltios, lo conectamos por este lado no, porque podemos dañar lo que es el agujero. Para no correr el riesgo de dañar el conector, pues por la parte trasera conectamos el positivo en el rojo y luego en el negro. Y como veis, no se va a tocar nunca. Viene bastante bien este cabezal de la jeringuilla, ¿vale? Y las puntas que no sean muy largas, que sea una medida bastante cortita, pero tampoco demasiado larga. Una vez que lo tenemos así, solamente pues pulsamos en el botón del aparato para verificar si funciona o no funciona.
Vamos a conectarlo a la corriente. Ahora mismo pulsamos el botón encendido. Entonces en este momento sabemos que este ventilador está funcionando, ni hace ruido a la hora de girar. Con este simple método. Y viene bien cuando desmontamos un equipo, lo conectamos, en 30 segundos ya sabemos si funciona o no funciona el ventilador. Si conectado en el equipo no funciona es porque tiene un problema en placa. Porque aquí lo único que hacemos es darle corriente a 5 voltios para saber si el ventilador funciona o no funciona. Porque los otros cables, quitando del rojo y del negro, en este caso es el azul y el amarillo, el que controla la distinta velocidad del ventilador desde la placa. Según la temperatura que va cogiendo el equipo, pues la misma placa le va enviando el ventilador para que gire más rápido o más despacio. Una vez que verificamos aquí pasándole la corriente directa que gira con normalidad, ya sabemos que del ventilador no es. Si no funciona conectado en placa, pues entonces tenemos que mirar en la placa porque no le está enviando la orden al ventilador para que gire. Para esto sirve este comprobador, para saber si está dañado el ventilador o no, o si está en perfecto estado y al girar no hace nada de ruido. Pensad que en este comprobador los ventiladores va a girar al máximo que permite el ventilador. En este momento pues nos vamos a dar cuenta si el ventilador está en perfectas condiciones. Y para comprobar el resto de ventiladores, como os comento, simplemente tenemos que venir. Es un momento para no estar desmontando equipo y montando, simplemente llegamos, conectamos. Otro tipo de ventiladores. Pues simplemente venimos, conectamos, para hacer la comprobación si funciona o no funciona. Y como comento, en menos de 30 segundos pues sabemos si el ventilador funciona o no funciona, o si tiene cualquier problema a la hora de girar, por ejemplo cualquier tipo de ruido. Entonces si hay cuando ya nos damos cuenta que tenemos que sustituir el ventilador. Como podéis ver, pues comprobar un ventilador teniendo esta base es bastante rápido y nos facilita mucho el trabajo. Y lo más importante es crearnos estas pinzas con su capuchón. Ya tengo las 3 pinzas preparadas, me falta ponerle la funda retráctil y nada más. Y de todo esto lo más importante son estas pinzas, lo suficientemente finas para conectarlo a un portátil. Y todos los ventiladores de los portátiles exactamente igual. Y ahora, para que veáis, voy a coger un ventilador de los más pequeños que existen en los portátiles.
y lo vamos a conectar el de 5 en el cable rojo y el neutro en el cable negro. Ahora conectamos. Y listo. Porque os comento, las pinzas de cualquier estación o de un tester son demasiado gruesas y no hay forma en estos tipos de conectores de los equipos portátiles poderlo testear ni pasarle ningún tipo de corriente. Solamente lo vamos a poder realizar creando estas pinzas o estos lápiz con un alfiler. Esto simplemente cogemos, lo ponemos y lo guardamos. Importante tenerlo con un capuchón, porque a la hora de encenderlo no nos interesa de que las puntas estén sueltas. Pues nada, gente, pues ya tenemos aquí una estación de comprobación de ventiladores. Recordad, ya que estamos haciéndola, pues la pintamos, la lacamos para que nos dure tiempo. Y una herramienta bastante eficaz a la hora de facilitarnos mucho el trabajo. Como he comentado, esto simplemente lo tenemos conectado siempre a la corriente y simplemente tenemos que llegar conectamos y pulsamos. El tiempo que vamos a tardar en comprobar un ventilador. Y a su sitio. Importante para la mayoría de las personas este video tutorial ya sé que no le va a servir, pero yo, como he comentado a los primeros del vídeo, esto solamente les será útil para todos aquellos que hacen tipo de reparaciones o cualquier técnico para la hora de trabajar, para desmontar un equipo y comprobar si el problema viene del ventilador o no, porque pasándole la corriente a un ventilador, si gira, entonces el problema no es del ventilador, el problema viene en placa que no le envía la corriente para que el ventilador gire, o la orden para que el ventilador gire más deprisa o más despacio. Y como siempre, sin otra cosa más que decir, me despido y hasta la próxima. Un gran saludo.